Hola, chicos. Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a compartir revelaciones exclusivas sobre la salud del Papa Francisco que están llamando la atención de todo el mundo. Un amigo cercano del pontífice finalmente rompió el silencio y decidió hablar abiertamente sobre la condición médica del líder de la Iglesia Católica. Esta declaración llega en un momento crucial, cuando millones de fieles alrededor del mundo están preocupados por el bienestar del Papa. ¿Qué está realmente pasando con la salud de Francisco? ¿Qué complicaciones se enfrenta? ¿Y por qué este testimonio es tan significativo? Descubre todos los detalles en este video completo y no olvides activar la campanita para más actualizaciones sobre este importante tema. Comencemos. El estado de salud del Papa Francisco sigue siendo un tema de gran preocupación e interés mundial, con diversos desarrollos que merecen un análisis más profundo. El pontífice, que lidera la Iglesia Católica desde 2013, enfrenta ahora uno de los momentos más delicados de su papado desde el punto de vista físico, generando manifestaciones de personas cercanas que revelan perspectivas complementarias sobre su condición actual. La situación del Papa presenta matices que pueden ser mejor comprendidos cuando analizamos los relatos de sus amigos cercanos. Por un lado, tenemos al sacerdote jesuita Antonio Spadaro, quien mantiene una relación de amistad personal con Francisco desde hace muchos años. Spadaro ha tratado de transmitir un mensaje de relativa tranquilidad, afirmando que, a pesar de la delicadeza del tratamiento médico en curso, no ha identificado señales que pudieran ser interpretadas como alarmantes. En sus declaraciones, destaca repetidamente la extraordinaria energía vital que el pontífice sigue demostrando, incluso frente al cuadro clínico complejo que enfrenta. Esta percepción de Spadaro es significativa, ya que revela un aspecto importante de la personalidad de Francisco que ha sido constante a lo largo de su pontificado, su capacidad de mantener el ánimo y la disposición, incluso en circunstancias adversas. Se trata de una característica que ha marcado su liderazgo al frente de la Iglesia Católica y que ahora se pone a prueba en un contexto de fragilidad física personal. Por otro lado, tenemos el relato del médico y periodista Nelson Castro, también amigo cercano del Papa, quien presenta una visión más preocupante de la situación. Castro mencionó que el equipo médico responsable del tratamiento de Francisco está en alerta máxima, lo que sugiere un cuadro que inspira cuidados intensivos. Entre las complicaciones recientes que justifican esta preocupación, destacó una crisis respiratoria que enfrentó el pontífice y una disminución significativa en el nivel de plaquetas sanguíneas, lo que puede comprometer la coagulación y aumentar los riesgos en los procedimientos médicos. Sin embargo, a pesar de este escenario más preocupante, Castro hizo hincapié en que Francisco mantiene intacta su lucidez mental y muestra una notable fortaleza emocional durante este periodo crítico. Esta observación es particularmente relevante, ya que sugiere que, a pesar de las limitaciones físicas, el Papa conserva su capacidad de discernimiento y toma de decisiones, aspectos fundamentales para quien ocupa una posición de tanta responsabilidad en la jerarquía católica. La hospitalización del Papa en el Hospital Gemelli de Roma ya se extiende por 12 días, un periodo considerable que por sí solo indica la complejidad del cuadro clínico. El diagnóstico principal es de neumonía bilateral, una infección que afecta a ambos pulmones simultáneamente, una condición que naturalmente exige mayor atención médica, especialmente en pacientes mayores como Francisco, que ya cuenta con 87 años. Además de la neumonía, el cuadro se agrava por otras complicaciones que aún no han sido completamente detalladas por las fuentes oficiales. Según el boletín médico divulgado por el Vaticano, hay algunos aspectos positivos en la evolución del cuadro clínico del pontífice. Uno de ellos es el hecho de que Francisco no ha sufrido nuevas crisis respiratorias en los últimos días, lo que representa una señal de estabilización de la condición pulmonar. Este es un dato importante, ya que las complicaciones respiratorias suelen ser particularmente peligrosas en casos de neumonía bilateral, pudiendo llevar a insuficiencia respiratoria aguda. El tratamiento con oxígeno suplementario sigue siendo necesario, pero el equipo médico ha logrado reducir levemente el flujo administrado en comparación con los días anteriores. Esta reducción, aunque modesta, puede interpretarse como un indicativo de que la capacidad respiratoria del Papa está mostrando alguna mejora, permitiendo que sus pulmones realicen el trabajo de oxigenación con menor asistencia externa. Algunos exámenes de laboratorio recientes mostraron resultados más favorables en comparación con los anteriores, lo que refuerza la percepción de una evolución positiva, aunque lenta. Sin embargo,
Surgió un nuevo elemento de preocupación con la detección del inicio de una insuficiencia renal leve. Este tipo de complicación no es poco común en pacientes que enfrentan cuadros infecciosos graves, ya que el organismo en su totalidad puede verse afectado por la infección y los medicamentos utilizados en el tratamiento. Según la información divulgada por el Vaticano, esta insuficiencia renal, aunque representa un nuevo desafío en el tratamiento, está siendo debidamente monitoreada y controlada por el equipo médico, no constituyendo, por el momento, motivo de gran preocupación. Los riñones desempeñan funciones vitales en el organismo, como la filtración de toxinas y el control del equilibrio hídrico y electrolítico. Y cualquier compromiso de su función requiere atención cuidadosa para evitar complicaciones más serias. A pesar de los signos que pueden ser interpretados como evolución positiva, los médicos responsables del tratamiento del Papa mantienen el pronóstico reservado. Esta postura cautelosa se justifica por la complejidad del cuadro clínico general y por las características del paciente, un anciano con antecedentes de otras condiciones médicas previas. El Dr. Luigi Carbone, miembro del equipo médico que acompaña a Francisco, alertó recientemente que el estado de salud del pontífice exige paciencia y un monitoreo continuo y riguroso. La terapia con antibióticos sigue siendo un pilar fundamental del tratamiento, con el objetivo de combatir la infección pulmonar. Los medicamentos han demostrado eficacia, contribuyendo a la mejora parcial observada en los últimos días. Sin embargo, los especialistas son unánimes en advertir que la recuperación total no será un proceso rápido. Massimo Andreoni, director científico de la Sociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, ofreció una perspectiva realista sobre el tiempo de recuperación esperado. Según él, incluso un paciente joven necesitaría al menos 2 semanas para recuperarse completamente de una neumonía que afecta a ambos pulmones. En el caso específico del Papa Francisco, este periodo de recuperación tenderá a ser significativamente más largo, considerando su edad avanzada y la presencia de múltiples complicaciones asociadas al cuadro principal. Esta evaluación de Andreoni ayuda a contextualizar las expectativas sobre la evolución del cuadro clínico del pontífice, sugiriendo que será necesario un periodo prolongado de cuidados antes de que pueda retomar plenamente sus actividades habituales. Un aspecto positivo que merece destacarse es que, a pesar del cuadro delicado, Francisco ha podido realizar algunos movimientos limitados, como levantarse de la cama y trasladarse a una silla, donde pudo recibir la Eucaristía. Esta capacidad de movimiento, aunque restringida, representa una señal de que su condición física, a pesar de ser frágil, permite cierto grado de autonomía, un factor importante no solo desde el punto de vista físico, sino también psicológico. Además, el Papa ha mostrado disposición para retomar algunas actividades relacionadas con su ministerio, como se evidenció en la llamada telefónica que realizó a la parroquia católica de Gaza. Este gesto, en un momento de fragilidad personal, revela su preocupación continua por las comunidades que enfrentan situaciones de sufrimiento y conflicto, una característica destacada de su pontificado. La llamada a Gaza puede interpretarse como una manifestación concreta de su solidaridad con la comunidad católica local, que enfrenta los efectos devastadores del conflicto en la región. La situación de salud del Papa también despierta reflexiones sobre los desafíos del envejecimiento y la fragilidad humana, temas que el propio Francisco ya ha abordado en diversas ocasiones a lo largo de su pontificado. Su condición actual lo coloca en una posición de mayor identificación con millones de ancianos en todo el mundo que enfrentan limitaciones físicas y dependen de cuidados médicos. Experiencia que potencialmente podrá enriquecer aún más su perspectiva pastoral sobre estas cuestiones. El momento actual también pone de manifiesto la importancia del equipo médico multidisciplinario que acompaña al pontífice, compuesto por profesionales de diversas especialidades que trabajan de forma coordinada para ofrecer el mejor tratamiento posible. Este trabajo en equipo, fundamental en la medicina contemporánea, gana visibilidad especial cuando se trata de un paciente con la proyección mundial del Papa. Pero refleja un enfoque que idealmente debería estar disponible para todos los pacientes que enfrentan condiciones médicas complejas. Los próximos días serán decisivos para evaluar la evolución del cuadro clínico de Francisco y definir los próximos pasos de su tratamiento. La comunidad católica mundial y muchas otras personas, independientemente de sus creencias religiosas, siguen con atención y preocupación las noticias sobre su salud, reconociendo su importancia como líder religioso y figura de referencia moral en cuestiones globales como la paz, la justicia social y el cuidado del medio ambiente.
La trombocitopenia es una condición médica caracterizada por la disminución anormal del número de plaquetas en la sangre circulante. Esta condición merece atención especial debido al papel fundamental que las plaquetas desempeñan en el proceso de coagulación sanguínea. Cuando los niveles de plaquetas caen por debajo de los valores considerados normales, el organismo se vuelve más vulnerable a problemas relacionados con la coagulación, lo que puede resultar en sangrados excesivos incluso después de lesiones menores. Las causas de la trombocitopenia son diversas y complejas, abarcando una variedad de condiciones médicas y factores externos. Entre las causas más comunes se encuentran los trastornos que afectan directamente la médula ósea, lugar donde se producen las plaquetas. Enfermedades como la leucemia y el linfoma, por ejemplo, pueden comprometer significativamente la capacidad de la médula ósea para producir plaquetas en cantidad suficiente, resultando en niveles reducidos de estos componentes sanguíneos esenciales. Las infecciones virales también representan una causa importante de trombocitopenia. Virus como el de la hepatitis C, el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, y el virus de Epstein-Barr pueden interferir en la producción de plaquetas o estimular al sistema inmunológico a atacar y destruir las plaquetas circulantes. Estas infecciones, al afectar al organismo de manera sistémica, pueden provocar alteraciones significativas en los mecanismos de producción y regulación de las plaquetas. Ciertos medicamentos utilizados en el tratamiento de diversas condiciones médicas también pueden causar trombocitopenia como efecto secundario. La quimioterapia y la radioterapia, ampliamente utilizadas en el tratamiento del cáncer, son conocidas por afectar la médula ósea y, en consecuencia, reducir la producción de plaquetas. Además, diversos otros fármacos específicos pueden desencadenar reacciones adversas que resultan en la disminución de los niveles plaquetarios, ya sea al afectar directamente su producción o al inducir mecanismos inmunológicos que llevan a su destrucción. El consumo excesivo de alcohol es otro factor que puede contribuir al desarrollo de la trombocitopenia. El alcohol, cuando se consume de forma crónica y en grandes cantidades, puede ejercer efectos tóxicos directos sobre la médula ósea, comprometiendo su capacidad para producir plaquetas adecuadamente. Adicionalmente, el alcoholismo crónico está frecuentemente asociado a deficiencias nutricionales que pueden agravar aún más el problema. Las enfermedades autoinmunes representan una causa significativa de trombocitopenia. En estas condiciones, el sistema inmunológico del propio organismo, por razones no siempre completamente comprendidas, pasa a reconocer las plaquetas como elementos extraños y produce anticuerpos dirigidos contra ellas. Este proceso resulta en la destrucción acelerada de las plaquetas, llevando a la reducción de sus niveles circulantes. La púrpura trombocitopénica idiopática, TI, es un ejemplo clásico de enfermedad autoinmune que causa trombocitopenia. Los síntomas de la trombocitopenia varían según la gravedad de la condición y los niveles plaquetarios del paciente. En muchos casos leves, la trombocitopenia puede ser asintomática y descubierta solo durante exámenes de rutina. Sin embargo, a medida que los niveles de plaquetas disminuyen significativamente, diversos signos y síntomas característicos pueden manifestarse. Uno de los signos más comunes y fácilmente identificables son las petequias, pequeñas manchas rojas o moradas que aparecen en la piel. Estas manchas resultan de pequeños sangrados bajo la piel y son particularmente comunes en áreas sujetas a presión, como las extremidades inferiores. Además de las petequias, los pacientes con trombocitopenia frecuentemente presentan equimosis, hematomas, que surgen con facilidad, incluso después de traumas mínimos o imperceptibles. El sangrado prolongado después de cortes o heridas es otro síntoma característico de la trombocitopenia. Mientras que en individuos saludables el sangrado de pequeños cortes generalmente cesa en pocos minutos, los pacientes con niveles reducidos de plaquetas pueden presentar sangrado continuo por periodos más largos, dificultando el proceso normal de hemostasia. Sangrados espontáneos también son comunes en casos más graves de trombocitopenia. Estos pueden manifestarse como epistaxis, sangrado nasal, o sangrado gingival que ocurre sin causa aparente. La presencia de sangre en la orina, hematuria, o en las heces, melena o hematoquesia, también puede indicar sangrado interno debido a niveles plaquetarios críticamente bajos. Por esta razón, la identificación temprana y el manejo adecuado de la trombocitopenia son esenciales para prevenir complicaciones potencialmente catastróficas. Cualquier persona que presente signos sugestivos de trombocitopenia, como tendencia aumentada a hematomas o sangrados, debe buscar evaluación médica prontamente.
El diagnóstico generalmente implica la realización de un hemograma completo, que permitirá la cuantificación precisa de los niveles plaquetarios, además de otros exámenes complementarios para identificar la causa subyacente. Una vez diagnosticada la trombocitopenia, el seguimiento médico regular es fundamental para monitorear la evolución de la condición y ajustar el tratamiento según sea necesario. En muchos casos, con el enfoque terapéutico adecuado, los niveles de plaquetas pueden ser restaurados a valores normales o cercanos a lo normal, permitiendo que el paciente retome sus actividades habituales con riesgo mínimo de complicaciones. Es importante resaltar que, incluso después de la normalización de los niveles plaquetarios, algunos pacientes pueden necesitar monitoreo continuo para detectar posibles recaídas, especialmente en casos de trombocitopenia autoinmune, que puede presentar patrón recurrente. La educación del paciente respecto a los signos de alerta que pueden indicar recurrencia de la condición es parte integral del manejo a largo plazo. El Papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio, representa un hito histórico para la Iglesia Católica al ser el 266º Papa en su milenaria trayectoria. Su elección el 13 de marzo de 2013 rompió una tradición de más de 1.200 años, ya que fue el primer pontífice no europeo en ese extenso periodo. Además, se destaca por ser el primer papa originario de América Latina, región que concentra una significativa porción de la población católica mundial, aportando así una nueva perspectiva al liderazgo de la Iglesia. Nacido el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Jorge Mario Bergoglio es descendiente de inmigrantes italianos que llegaron a Argentina en 1927. Sus abuelos dejaron Italia acompañados de sus 6 hijos, entre ellos Mario, quien sería el padre del futuro papa. Este origen inmigrante refleja la historia de muchos latinoamericanos, especialmente argentinos, cuyas familias buscaron nuevas oportunidades de vida en el continente americano durante el gran flujo migratorio europeo a inicios del siglo XX. La infancia y juventud de Jorge Mario transcurrieron en un ambiente familiar sencillo y trabajador. Su padre, Mario José Bergoglio, era un empleado ferroviario, profesión que en la época representaba estabilidad y respeto en la sociedad argentina. Su madre, Regina María Sibori, se dedicaba a las tareas domésticas como ama de casa, cuidando de la familia y la educación de los hijos. Esta estructura familiar, típica de la clase media-baja argentina de ese periodo, fue fundamental para la formación de los valores que más tarde caracterizarían su pontificado. La educación católica recibida desde temprana edad fue un elemento crucial en su desarrollo personal. Particularmente significativa fue la influencia de su abuela paterna, quien desempeñó un papel preponderante en su formación religiosa y moral. La presencia constante de esta figura femenina en su infancia dejó huellas profundas que el propio Papa menciona frecuentemente en sus discursos y homilías, reconociendo el papel fundamental que su abuela desempeñó en su despertar hacia la fe y los valores cristianos. Ya en la adolescencia, Jorge Mario mostraba signos de liderazgo y compromiso con su fe. A los 15 años, fue designado por su profesor de religión para preparar a 2 compañeros de clase para la primera comunión, revelando precozmente sus habilidades de comunicación y enseñanza de la doctrina católica. Este pequeño episodio ya indicaba una vocación para el servicio religioso que se manifestaría con mayor fuerza algunos años después. Como cualquier joven de su edad, Jorge participaba activamente de la vida social, asistiendo a fiestas y cultivando amistades. Sin embargo, estas actividades típicas de la juventud no lo alejaban de sus compromisos religiosos, manteniendo el hábito de participar en las misas dominicales. Esta capacidad de conciliar la vida social con la devoción religiosa sería más tarde una característica destacada de su estilo como líder religioso. Siempre cercano a las realidades mundanas sin perder la dimensión espiritual. A los 17 años, comenzó a sentir con mayor intensidad el llamado a la vida religiosa, aunque no siguió este camino de inmediato. Tras concluir la escuela secundaria, ingresó en una escuela técnica donde estudió química, finalizando este curso en 1957. Esta formación científica, aparentemente distante del camino religioso que seguiría, le proporcionó una base de pensamiento lógico y analítico que se reflejaría en su enfoque pragmático de cuestiones complejas a lo largo de su carrera eclesiástica. Después de graduarse como técnico en química, a los 21 años, Bergoglio finalmente decidió atender al llamado vocacional que sentía, ingresando en el Seminario de la Compañía de Jesús.
orden religiosa conocida como jesuitas. Esta elección por la Compañía de Jesús es significativa, ya que los jesuitas son tradicionalmente reconocidos por su compromiso con la educación, la misión y la reflexión intelectual profunda. Durante este periodo, se formó en filosofía, iniciando una trayectoria académica que complementaría su formación religiosa. Su carrera como educador comenzó pronto, cuando pasó a enseñar en colegios jesuitas en Santa Fe y Buenos Aires. Este periodo de docencia fue interrumpido por un grave problema de salud, cuando contrajo una enfermedad respiratoria que lo obligó a someterse a una cirugía para la remoción de parte de un pulmón. Esta experiencia de vulnerabilidad física contribuyó a moldear su visión sobre el sufrimiento humano y la fragilidad de la vida, temas que aborda con frecuencia en sus reflexiones como líder religioso. Su ordenación como sacerdote ocurrió el 13 de diciembre de 1969, pocos días antes de cumplir 33 años. Al año siguiente, en 1970, concluyó su licenciatura en Teología en la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, consolidando su formación académica y religiosa. Durante las décadas de 1970 y 1980, se dedicó a la enseñanza de filosofía y teología en instituciones educativas de Buenos Aires, compartiendo su conocimiento y formando nuevas generaciones de religiosos y laicos. Un momento crucial en su trayectoria ocurrió en 1973, cuando asumió la responsabilidad de la Orden Jesuita en Argentina, cargo que ocupó hasta 1979. Este periodo coincidió con uno de los momentos más oscuros de la historia argentina, marcado por la violenta dictadura militar que gobernó el país. Este contexto político turbulento exigió de Bergoglio habilidades diplomáticas y coraje para proteger a muchas personas perseguidas por el régimen. Aunque algunas controversias sobre su actuación durante este periodo han surgido posteriormente. En 1986, Bergoglio pasó algunos meses en Alemania para finalizar su tesis doctoral, experiencia que amplió sus horizontes y fortaleció su formación intelectual, poniéndolo en contacto con la teología europea. Este periodo de estudios en el exterior le proporcionó una visión más global de la Iglesia y de los desafíos que enfrenta el catolicismo en diferentes contextos culturales. El Papa Francisco, que lidera la Iglesia Católica desde 2013, se destaca en el escenario religioso mundial por su humildad y dedicación al servicio de los demás. Contrariamente a lo que muchas personas pueden imaginar o suponer, el pontífice no recibe un salario formal ni posee una fortuna personal acumulada. La verdadera riqueza del Papa Francisco no se encuentra en bienes materiales o cuentas bancarias, sino en la admiración y el respeto que despierta en personas de todas partes del mundo, así como en la significativa popularidad que ha conquistado como una importante figura religiosa y moral de nuestro tiempo. La administración financiera relacionada con el Papa y sus actividades pastorales es responsabilidad del Vaticano, que posee un fondo específico destinado a cubrir todos los gastos asociados al ejercicio de su función y a las diversas iniciativas que promueve. Este fondo, conocido como Peter's Pence o el óvulo de San Pedro en español, constituye una iniciativa histórica cuyo principal objetivo es apoyar al Papa en la compleja tarea de administrar la Iglesia Católica en su dimensión global. El financiamiento de este fondo proviene principalmente de contribuciones regulares de las diócesis católicas romanas esparcidas por todos los continentes, además de donaciones individuales hechas por fieles y legados dejados por personas que desean contribuir con la misión de la Iglesia incluso después de su fallecimiento. El funcionamiento del fondo Peter's Pence sigue una estructura organizada y transparente, con el propósito de recaudar recursos anualmente para auxiliar al Papa tanto en sus funciones administrativas como en sus iniciativas caritativas alrededor del mundo. En 2021, las contribuciones a este fondo sumaron aproximadamente 46,9 millones de euros, un valor considerable que permitió a la Santa Sede desarrollar diversos proyectos. Sin embargo, estos números revelan una tendencia preocupante. Hubo una reducción del 15% en las contribuciones en comparación con el año anterior, 2020, que ya había experimentado una disminución del 18% en relación a 2019. Analizando un periodo más amplio, entre 2015 y 2019, se observa una disminución significativa del 23% en las contribuciones, lo que representa un desafío para la sostenibilidad financiera de las actividades papales. Esta reducción en las contribuciones fue explicada por el ministro de Economía del Vaticano, Padre Antonio Guerrero, como parcialmente resultante de la pandemia de COVID-19,
que impactó profundamente las prácticas religiosas en todo el mundo. Durante largos periodos, muchas iglesias permanecieron cerradas debido a las restricciones sanitarias, imposibilitando la realización de colectas presenciales y afectando directamente el volumen de donaciones. Además, los escándalos financieros involucrando la administración del Vaticano, como la polémica compra de un inmueble de alto valor en Londres, también ejercieron influencia negativa en la decisión de muchos católicos, que optaron por interrumpir sus contribuciones regulares al fondo. La destinación de las contribuciones del Peter Spence refleja las prioridades establecidas por el Papa Francisco en su pontificado, con fuerte énfasis en la asistencia directa a los más necesitados. En 2021, aproximadamente 10 millones de euros fueron alocados para 157 iniciativas diferentes, todas orientadas a ayudar a grupos vulnerables como personas en situación de pobreza, niños en condiciones de riesgo, ancianos en estado de abandono y víctimas de desastres naturales y conflictos armados en diversas regiones del planeta. La mayoría de estos proyectos asistenciales están concentrados en África y Asia, continentes que frecuentemente enfrentan desafíos socioeconómicos y humanitarios de gran magnitud, necesitando intervenciones urgentes y eficaces. Estos proyectos humanitarios implementados con recursos del Peter Spence materializan el compromiso del Papa Francisco y de la Iglesia Católica con la promoción de la justicia social y con el apoyo concreto a aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. El proceso de distribución de estos recursos es planeado y ejecutado de manera que maximice el impacto positivo en las comunidades beneficiadas, con mecanismos de control que buscan asegurar que las donaciones lleguen efectivamente a quienes realmente necesitan de este auxilio. La gestión del Fondo Peter Spence ejemplifica el enfoque del Papa Francisco en relación a las finanzas de la Iglesia, caracterizada por la búsqueda de mayor transparencia y por la priorización de la atención a los más necesitados. Esta orientación está en consonancia con los valores evangélicos que el pontífice frecuentemente enfatiza en sus discursos y homilías, donde resalta la importancia de una iglesia pobre para los pobres. Así, incluso sin poseer riquezas personales, el Papa Francisco moviliza recursos significativos para manifestar la solidaridad concreta de la Iglesia Católica a las poblaciones más vulnerables alrededor del mundo. Esta estructura financiera también ilustra la complejidad de la administración de la Iglesia Católica como institución global, que necesita de recursos para mantener sus operaciones al mismo tiempo en que busca atender a las crecientes demandas humanitarias en un mundo marcado por desigualdades y conflictos. Los desafíos enfrentados por el Fondo Peter Spence, con la reducción en las contribuciones, reflejan tanto cuestiones coyunturales, como la pandemia, como problemas estructurales que la Iglesia necesita enfrentar en términos de transparencia y gestión de recursos. Y llegamos al final de este video sobre las revelaciones del amigo del Papa Francisco. Quiero agradecer sinceramente a todos ustedes que se quedaron con nosotros hasta este momento. Su interés y atención son extremadamente valiosos para nosotros. Un agradecimiento especial a cada persona que dejó un comentario, compartió sus opiniones o envió mensajes durante la transmisión. Estas interacciones enriquecen nuestra comunidad y nos muestran que temas como este realmente importan para ustedes. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu like, compartirlo con amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, suscribirte al canal para no perder nuestras próximas actualizaciones sobre el Papa Francisco y otros temas relevantes del mundo religioso. Hasta el próximo video y que Dios los bendiga a todos.